fueron momentos muy difíciles porque yo sufrí la guerra desde 7 años. Vi perder a mi familia, a mi papá, a mis tíos, tías, primos en la guerra. Y estos eran los tatús o búnker que construyó la guerrilla en las montañas de Chalatenango en El Salvador, durante la guerra civil que afectó grandemente en los años 80 a este país. La guerra civil en El Salvador fue un conflicto complejo, con múltiples factores, que se originó debido a tensiones políticas, desigualdades sociales y económicas, así como a la represión del gobierno hacia los movimientos populares. Chalatenango, ubicado en el norte de El Salvador, fue considerado un bastión de apoyo para la guerrilla, debido a su geografía montañosa y su población campesina, que se sentía marginada y excluida por el gobierno. Este país siempre ha estado reprimido por diferentes fuerzas y poderes a lo largo de toda su historia. Y aquí en La Montañota era una de las sedes en donde se encontraba la guerrilla, que se enfrentaba a las dictaduras militares que estaban reprimiendo socialmente al pueblo salvadoreño. Durante la guerra civil en El Salvador, el departamento de Chalatenango fue uno de los principales escenarios de operaciones de los grupos guerrilleros, especialmente el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Yo era de Tremedal, Chalatenango, jurisdicción del municipio de San Francisco Morazán. Bueno, pasamos momentos muy difíciles de la guerra, a ver cómo mataban a nuestros familiares. Y después nosotros salimos del cantón porque el cantón fue destruido. Y algo muy interesante que quiero destacarles es que aquí en este lugar hay un mural con líderes de aquellas tendencias ideológicas comunistas, socialistas, no solo también de El Salvador, sino también de otros países latinoamericanos, como por ejemplo el Che Guevara, también Farabundo Martí, Comandante Susana y algunos otros también líderes como Dimas Rodríguez y Roque Dalton, que fueron representativos acá de esas fuerzas revolucionarias del Salvador. Amigos, y ahora sí hemos caído al pueblo de La Montañona, un pueblo muy rural, se nota con sus casas, la gente vive en el campo, por así decirlo, rodeado de una naturaleza única. Pero por aquí, como les contaba, del pasado que tuvo esta región, hay vestigios, cosas que aún quedaron y que se usan. Y esto me dijiste que es una bomba, ¿cómo es eso? Esto es una bomba de 500 libras que salió soplada, como decimos aquí en El Salvador, no terminó de explotar bien, por eso se puede ver de este lado que está, por así decirlo, como abierta, mal abierta. Entonces acá era un campamento de una de las zonas de mayor concentración de la guerrilla, entonces recibió muchos bombardeos por parte del ejército, dentro de los cuales algunas de las bombas no estallaron. Increíble, la verdad que desconocía eso, que me iba a encontrar con estas cosas tan únicas, pero vamos aprendiendo historia salvadoreña en este recorrido que andamos haciendo acá por Chalatenango. Y por acá también tienen una escuela primaria. Y miren, esta es la iglesia del pueblo aquí de La Montañona. Amigos, y este pueblo tiene un título muy especial: la cuna del guerrillero del Salvador, La Montañona, aquí mismo en las montañas de Chalatenango. La guerra civil en El Salvador dejó un saldo devastador, con miles de personas muertas y desaparecidas, así como un legado de divisiones y desafíos que aún se enfrentan en la sociedad salvadoreña actual. Yo tengo a mi mamá viva, es lisiada de guerra, tiene problemas en su cabeza. Tengo 2 hermanos que están un poco mal psicológicamente, mayores, que ellos sufrieron los 12 años del conflicto armado, desde que inició hasta que finalizó. Buenas. Buenas. Disculpen, ¿las entradas dónde se pagan? Aquí. Ah, va. Aquí mismo, para ir a la... Vamos. Ahora vamos a explorar los bosques que aún conservan ese pasado de aquellos días de guerra que se vivían en La Montañona. Bichos, iniciando el sendero ya nos vamos encontrando con cosas inéditas, como por ejemplo este letrero que ya nos anuncia algo así muy textualmente: huellas de la guerra. Y es precisamente algo aquí que acabo de ver. Hay como una especie de hueco muy bien, literalmente como si lo hubiese hecho una persona, pero no, lo más probable, según lo que me están contando,
haya sido una de las bombas que lanzó el ejército a la guerrilla cuando se encontraba en esta zona, escondiéndose. Y es prácticamente perfecto este círculo. Y la profundidad es bastante considerable, como el tamaño de una persona corriente. Y lo que me intriga más es que cuánta fuerza habrá tenido este estallido aquí para que haya dejado toda esta circunferencia de más de 5 metros de diámetro. Un lugar impactante que me deja pensando las vidas que corrieron, las vidas que se fueron por esta guerra civil que estaba aquí en la zona de Chalatenango. Uno de los eventos claves que desencadenó la guerra fue el asesinato del arzobispo de San Salvador, el monseñor Óscar Arnulfo Romero, en el año de 1980. Una de las figuras más emblemáticas que ha tenido este país, ya que se caracterizó por defender a los más pobres y desprotegidos en los días previos al estallido del conflicto armado salvadoreño. Su muerte agravó las tensiones ya existentes entre el gobierno y los grupos de izquierda. Y lo que se puede ver por acá son algunas de las trincheras que era donde se escondían los guerrilleros en aquel entonces para evitar que lo bombardearan. Ponían unas tablas encima y con eso echaban tierra para que desde así no los vieran en los bombardeos. Bueno, fueron momentos muy difíciles porque yo sufrí la guerra desde 7 años. Vi perder a mi familia, a mi papá, a mis tíos, tías, primos en la guerra, perdimos nuestros hogares. Ya casi estamos llegando a uno de los sitios de aquel pasado guerrillero que aún se guarda en estas montañas de Chalatenango. Y estos eran los tatús o búnker que construyó la guerrilla en las montañas de Chalatenango en El Salvador durante la guerra civil que afectó grandemente en los años 80 a este país. Aquí ellos se resguardaban y se escondían de los enfrentamientos y bombardeos que les hacía el ejército salvadoreño a estos grupos revolucionarios del Salvador. Y vamos a entrar de una vez para conocer cómo es el interior de estos sitios por dentro, porque me tiene como intrigado. Son como una especie de búnker debajo de una montaña y wow, vamos a ver. Es impresionante. Miren este sitio tan bien hecho para aquellos tiempos. Y me están contando de que vino unas personas de Vietnam, unos militares vietnamitas, para construir todos estos sitios aquí en estas montañas, ¿sí o qué? Como era una guerra en el tiempo de la Guerra Fría, entonces sí tuvo, por así decirlo, asesoría de grupos vietnamitas que eran contra Estados Unidos. Entonces ellos fueron quienes diseñaron y vinieron a construir acá en el país todo ese tipo de tatús. Aquí en la montañona hay 3, este es el más pequeño, pero algunos de los otros ya están en muy mal estado. Este es el que mejor se conserva. Wow, es un sitio de verdad que realmente yo pensé que era como algo hecho de concreto, pero no, es totalmente escarbado en la roca de la montaña esta. Y miren, wow, aquí sí hay esta habitación está más grande acá. La verdad que me da un poquito de terror. Para los que son claustrofóbicos no pueden entrar a estos lugares, amigos, porque se van a volver locos. Pero wow, hay como unas inscripciones enmarcadas por allí en la pared con nombres. Lo más probable que haya sido de algunos. ¡Wow! ¡Oh! Yo no sé, un bicho por ahí. Y hay hasta inscripciones de nombres, me imagino, de aquellas personas que habitaron y que estaban en estos sitios en aquellos tiempos. Y mira, perdón, acá de agregarte, por ejemplo, que hay un clavo que imagino que tocaban los sueros o algún tipo de cosa. Este se le conocía como el hospitalito, que después funcionó como bodega, pero es posible que hayan colgado sueros para los enfermos, qué sé yo. Y me sorprende mucho que aún a la fecha de 2023, este sitio está totalmente conservado, sin ningún tipo de afectación. Se ve que lo hicieron muy bien y preparado para cualquier tipo de bombardeo en la parte exterior de esta montaña que lo sostiene y está intacto totalmente. Ahora imagínense estar acá con otros 40, 50 compañeros en medio de un bombardeo, solo esperando a que esto pase, aquel calor humano, aquella desesperación. Increíble, la verdad. Sumamente increíble este sitio. Realmente no pensé encontrar algo así en El Salvador y esto me ha dejado impactado totalmente. Finalmente, en el año de 1992, se alcanzaron los acuerdos de paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra civil. Estos acuerdos incluyeron reformas políticas, sociales y económicas, así como el desarme y la reintegración de los excombatientes. Siempre nos recordamos porque para mí fue una lucha
sin beneficios, porque realmente nosotros esperábamos que nuestro país tuviera cambio, que nuestra gente respondiera por todos los veteranos, pero fue cosa que no se dio. Es curioso ver que aún en este pueblo tengan en su entrada literalmente este mural tan bonito que representa esa ideología, ¿verdad? Y que en este pueblo aún conserven ese pasado con mucho fervor, con mucho, yo diría, para recordar esos tiempos que aún se mantienen las memorias de los habitantes de esta zona de El Salvador. Mujeres como Rosa son un ejemplo de admiración, que han salido adelante de manera positiva, dejando atrás los conflictos y las armas, para dar paso a nuevos rumbos por un mejor futuro. Yo hoy soy una empresaria. Eso es lo importante, ya estábamos viendo. Mi tiempo no me alcanza, hacemos lo que es el calzado, tintes naturales, hacemos carteras, bolsos, monederos, algunas prendas de vestir que las fabricamos también nosotros, y el tinte, todo eso nos quita mucho tiempo, no nos da tiempo de pensar nuestro pasado. Y sí, yo pienso que nosotros como mujeres sí podemos salir adelante, solo es que nos marquemos un camino y veamos hacia adelante a dónde queremos llegar. El Salvador le ha tocado a lo largo de su historia épocas muy difíciles y complicadas. Son los miles de testimonios de quienes vivieron aquellos momentos de dolor por las más de 75,000 personas que fallecieron a causa del conflicto. Hoy podemos decir que El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros del planeta.